Muy buenos días. Y comenzamos con la entrevista sobre el director técnico, representando al Instituto Pichincha, Nicolás Praña, del 4FQ3. Damos la bienvenida a Esteban Navarrete. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo está? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha sido? Hola Nicolás, qué gusto saludarte. Muchas gracias a ti por la entrevista, por la oportunidad de conversar un poco y sobre todo ahí para poderte ayudar con todo lo que necesites. Muchas gracias a ti por tomarme en cuenta para este trabajo de tu instituto. Luis, Esteban, vamos a tener una pequeña ronda de preguntas que nos puedas ayudar. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo iniciaste en el ámbito de de la dirección técnica, en el ambiente del deporte? Bueno, te comento, a mí siempre me gustó mucho el fútbol. Y justamente tenía la oportunidad de que desde niño jugaba fútbol porque al frente de mi casa tenía un estadio, yo vivía por Carapungo, entonces siempre para mí las tardes era después de hacer deberes salir a patear la pelota, primero solo, luego con amigos, entonces viendo todo ese proceso que llevé desde ahí, después jugar en la selección de la escuela, del colegio, realmente fue incrementando esa pasión que yo sentía por el fútbol, luego se dio, gracias a Dios, la oportunidad de jugar en divisiones formativas, en equipos de segunda categoría, y realmente cuando llegué al punto donde tenía que escoger qué estudiar, pensé que esto era lo mío, esto es lo que me apasiona y sabía que como dicen, hay dos decisiones importantes en tu vida que tienes que escoger y la más importante incluso, más que con quién te vas a casar, es en qué vas a trabajar, porque eso es lo que vas a hacer toda tu vida y tiene que ser algo que te apasione. Entonces, decidí estudiar dos carreras, porque bueno, primero estudié una licenciatura en educación infantil y también después estudié también para entrenador de fútbol también en el Instituto de APA de Argentina. Bastante chévere. Entonces te especializaste ya en Argentina, se podría decir. Sí, sí. Listo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué te motivó a ser director técnico? ¿De dónde sacaste esa motivación? Sabes que cuando estaba más o menos en quinto curso en el colegio, los niños de mi colegio donde yo entrenaba, algún rato faltó el profesor de educación física y ellos tenían un partido, entonces no tenían quien les ayude a entrenar y me ofrecí yo como voluntario para entrenarles a los niños y llevarles ese día al partido que tenía. Y desde ahí me di cuenta que primero tenía la vocación, porque a uno le puede gustar muchas cosas, pero si no tienes la vocación, el saber cómo llegar a los chicos para transmitirles los conocimientos va a ser muy difícil. Entonces, a partir de esa experiencia, se me abrieron las puertas, entonces me di cuenta que me gustaba mucho trabajar con niños, que me gustaba mucho enseñar el fútbol, entonces a partir de ahí fui buscando espacios, luego tuve la oportunidad de trabajar en la escuela de fútbol de Liga Deportiva Universitaria que quedaba acá en la Eloy Alfaro y República, ahí estuve 2 años trabajando igual con el grupo de los más chiquitos, siempre mi vocación fue por los más pequeños, me gustaba siempre trabajar en el grupo entre 6 y 8 años, y bueno, gracias a Dios, después también cuando te comentaba, entré a estudiar en la Universidad de Educación Infantil, estuve en la UTE, entonces en tercer semestre más o menos de esta carrera, me dieron la posibilidad de hacer prácticas en Olimpiadas Especiales. Cuando llegué igual conocer personas con discapacidad me cambió radicalmente la vida porque yo no había conocido personas con discapacidad, no había trabajado con ellas y sobre todo cuando llegué me dieron un abrazo como el que nunca en mi vida había recibido y sin conocerme ni nada. Y eso me marcó mucho, me ayudó para saber que por ahí también podía hacer algo por los chicos. Entonces, después de hacer prácticas en Olimpiadas Especiales, me quedé un año más siendo voluntario y ahí se me abrieron las puertas. Justamente esto fue más o menos en octubre del 2009. Para diciembre del 2010 ya habían Juegos Nacionales y me invitaron a que yo me haga cargo del equipo de Pichincha para estos Juegos Nacionales. Eh, Entonces, bueno, esta es mi oportunidad y desde ahí empecé a desarrollar mi carrera aquí en Olimpiadas Especiales. Ya llevo 12 años entre lo que fui como voluntario, ahora que ya trabajo acá, incluso he llegado no solo a trabajar con la selección de fútbol, sino que en la actualidad ahora soy el director nacional de deportes. Y también después de esto, también el siguiente año, en el 2011, ya fui tomado en cuenta por el cuerpo técnico para ir como asistente a la Copa América que se desarrolló en Paraguay y realmente hicimos un buen papel. Lastimosamente no quedamos entre los primeros lugares, quedamos cuartos, pero era una nueva experiencia ya que teníamos una nueva modalidad que se llama deporte unificado, donde se mezclaba personas con y sin discapacidad dentro del mismo equipo. Y esa nueva experiencia justamente fue la que nos hizo todavía saber que tenemos mucho que trabajar. Pero de a partir de ahí ya se dieron muchas cosas. En el año 2013 ya
asumí yo la dirección técnica de la selección de Olimpiadas Especiales para un campeonato que se desarrolló en Costa Rica. Logramos el campeonato y eso fue como que mi ancla para ya poderme quedar acá trabajando porque el presidente, los directivos vieron el trabajo que había hecho con el equipo. Quedamos campeones invictos en este torneo que te comento en el 2003 en Costa Rica. El año siguiente fuimos a España en el 2014 con un equipo en fútbol sala y quedamos campeones también. Luego en el 2015 tuvimos los Juegos Mundiales de verano en Los Ángeles en el 2015 y logramos el campeonato en estos Juegos Mundiales. En el 2016 quedamos vicecampeones de la Copa América que se desarrolló en Uruguay. Y en el año 2018 tuvimos el triunfo más importante, que es ser campeones del primer Mundial de Fútbol Unificado de Olimpiadas Especiales. A este Mundial asistieron únicamente 16 países de todo el mundo. Por Sudamérica clasificamos dos, que eran Ecuador y Uruguay, que fueron el campeón y el vicecampeón de la Copa América. Y la final nos tocó volver a jugar los dos países, Ecuador y Uruguay, la final del Mundial. Entonces era una pequeña revancha que teníamos ahí y la pudimos lograr, que gracias a Dios ganamos 1-0 y pudimos ser los campeones de este primer mundial de fútbol de Olimpiadas Especiales. Qué chévere, con orgullo. Yo pienso que eso es una bonita experiencia. Se va semejante a la siguiente pregunta, ¿cómo fueron sus inicios en el deporte, en ese deporte, en el fútbol como director técnico? ¿Cómo fue ese proceso, ese avance? Y como te decía, bueno, todo inició a partir del colegio, cuando tuve la oportunidad de trabajar con los niños, pero en sí mi carrera estuvo marcada cuando ya entré a Olimpiadas Especiales, porque hubo un momento donde yo tenía que escoger seguir trabajando con chicos con discapacidad o inclinarme tal vez hacia volver con niños o buscar otras expectativas, otras experiencias. Entonces, el lograr este campeonato en Costa Rica, el recibir la oportunidad primero de parte del presidente de Olimpiadas Especiales para hacerme cargo, yo en esa época igual tenía, si no me equivoco, 24, 25 años, y que a esa edad te den una responsabilidad de dirigir una selección nacional era algo súper fuerte, pero al mismo tiempo sentí esa responsabilidad de saber que quizás esa era la única oportunidad que tenía en mi vida para aprovecharla, y si no la iba a aprovechar, quizás nunca más iba a tener una oportunidad así. Entonces eso fue lo que me llevó a trabajar mucho, a esforzarme y sobre a, a siempre a adquirir nuevos conocimientos, ahí poco a poco seguía capacitándome para saber cómo trabajar mejor con personas con discapacidad, sobre todo, que era en lo que yo estaba involucrado. Y me di cuenta que realmente muchas personas, muchos profesionales que estudian entrenamiento deportivo, que estudian dirección técnica, siempre están apuntando a llegar a equipos profesionales y este tipo. Entonces yo me di cuenta que realmente lo mío quizás no estaba enfocado por ahí, sino mejor en trabajar y perfeccionarme para lograr cosas importantes con los chicos de Olimpiadas Especiales. Y fue donde ahí decidí este camino y justamente sé que es la mejor decisión porque hasta ahora me mantengo trabajando acá. Como te mencionaba anteriormente, hemos logrado cosas importantes y la idea es seguir trabajando de esa misma forma. Chévere, buenazo. Esa decisión es la que marca. La siguiente pregunta era cómo poder trabajar con este grupo específico de personas, a las personas referentes a las personas con discapacidad. ¿Cómo es ese trabajo? No, yo creo que no es lo mismo trabajar con una persona, se podría decir, normal, con un niño normal, que con una persona de discapacidad. Claro que nada de, ni menospreciando a la persona, ¿no? Pero creo que ahí es un cambio distinto, ¿no? Podría comentar un poco de eso. Claro, claro que sí, esto es muy importante porque mucha gente no ha trabajado con personas con discapacidad, entonces tiene muchos mitos, muchas incógnitas de saber qué pasará, cómo se trabaja con ellos. Bueno, comentarte algo principalmente, que en Olimpiadas Especiales trabajamos con chicos con discapacidad intelectual, lo que anteriormente se conocía como retraso mental. Esto quiere decir que físicamente ellos no tienen ninguna dificultad, su dificultad está en el área cognitiva. También tenemos chicos con síndrome de Down, algunos que tienen doble discapacidad, por ejemplo, discapacidad auditiva y discapacidad intelectual. Entonces, siempre hay que ir buscando las estrategias, las metodologías que te permitan saber que estás transmitiendo bien y que estás siendo entendido por los chicos. Entonces, justamente, por ejemplo, a mí algo que me funcionó bastante es la repetición, el repetir un ejercicio varias veces hasta que ellos lo entiendan, lo mecanicen y de esta forma obtener buenos resultados. Sin embargo, no me he encontrado con mayores dificultades. Incluso para mí, te puedo decir ahora, es mucho más fácil trabajar con ellos que con niños regulares, porque un niño regular, mientras tú le estás explicando algo, se distrae, está por ahí jugando con el otro, molestándose. En cambio, los chicos que tenemos aquí en Olimpiadas Especiales son chicos que son muy disciplinados, muy ordenados, y justamente eso también es algo importante, porque
Yo al comienzo cuando llegué decía, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo trabajo? Y de repente, me dieron un grupo de casi 35, 40 chicos con discapacidad, pero mientras hacíamos los ejercicios les veía que ellos estaban ahí formaditos, no se molestaban, son muy, como te decía, muy disciplinados, muy ordenados, y les veía sobre todo el empeño, las ganas que ellos ponen al momento de trabajar, y eso es sobre todo lo que te hace valorar todo el esfuerzo que ellos hacen. Pero en sí, en diferencias, lo único es como que tienes que tener un poquito más de paciencia para hacer una demostración correcta. Hay unos tips que más o menos siempre lo indico yo cuando tengo la posibilidad de comentarles sobre la metodología que utilizamos, que es explicar, demostrar, motivar y hacer una corrección de errores en ese instante para que no se te pase y que después no quede en el aire tal vez algo que ellos hicieron mal. Entonces, aplicando todos estos tipos que te digo, nos ha dado buenos resultados y hemos tenido excelentes chicos que realmente después uno les ve jugar y dicen, para mí que no tienen ninguna discapacidad porque juegan muy bien al fútbol. Así es. A veces hasta juega mejor que una persona normal, se podría decir, ¿no? Pero qué bueno. Otra pregunta es, ¿cómo te especializaste para acatar este grupo, para ser parte del director técnico como, eh, con personas con discapacidad, con personas intelectuales? Sí, bueno, como te decía, me ayudó mucho también el haber estudiado educación infantil en la universidad porque justamente ahí aprendes de psicología, de pedagogía, entonces esto te da como que unas herramientas más para saber cómo trabajar. Si bien esto estaba enfocado a niños, pero recordemos que las personas con discapacidad intelectual tienen una mentalidad de niños, porque ellos cronológicamente siguen creciendo, pero mentalmente llega un punto donde su edad mental se estanca, entonces Así es. algunos, por ejemplo, llegan a tener 20, 30 años, pero mentalmente no pasan de los 12. Entonces, sí, eso es algo que te ayuda bastante también a entender que es como trabajar con niños, es como trabajar con personas que necesitan un poco más de atención. Y esto lo he ido haciendo con varios cursos dentro de Olimpiadas Especiales. Tenemos capacitaciones constantes a entrenadores, tenemos capacitaciones de, por ejemplo, metodologías de entrenamiento, tenemos capacitaciones de deporte unificado, que es lo que te mencionaba ahora, que se está desarrollando mucho, que es el jugar personas con y sin discapacidad dentro del mismo equipo. Tenemos capacitaciones igual sobre entrenamiento deportivo. Y también un poco yo he seguido por mi cuenta capacitándome, he seguido unos cursos de Conmebol de fútbol base, como te decía, eso es lo que a mí me apasiona, el fútbol base. Recién estoy por terminar incluso un diplomado en gestión deportiva que lo está realizando la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entonces siempre busco seguirme capacitando y es buscar ese plus que marque la diferencia entre un entrenador común y un entrenador que tiene que trabajar con personas con discapacidad, entonces siempre tratamos de hacer eso. Ahora mi nueva meta que tengo es aprender bien lenguaje de señas, por ahí me sé algunas palabras, pero no me sé muy bien como para poder, por ejemplo, dar una charla técnica en lenguaje de señas, entonces es algo que también lo buscaría hacer un poco más adelante porque es algo súper importante. No tenemos muchos chicos con discapacidad auditiva dentro de la selección o dentro del grupo. Sin embargo, es importante que también ellos se sientan incluidos a través de esto. Porque alguna vez sí me pasó, pues en un partido yo me mataba gritando desde fuera de la cancha y después digo, pero cierto, este chico no me escucha, entonces no tenía sentido que yo desde fuera le esté diciendo, hey, hey, Ah, así que me tocó decirle a algún compañero que si escucha, hey, llámale a tal para que me regrese a ver y sepa qué hacer. Pero luego de esto ya poco a poco así vas aprendiendo en el camino y vas encontrando las formas de comunicarte, de hacerles entender. Entonces, por ejemplo, con los chicos que tenían discapacidad auditiva, se les dibuja, se les hace, o sea, dentro de la pizarra, qué es las jugadas que tienen que hacer, cómo tienen que hacer. Y más que nada ya en los entrenamientos tratas de dejar todo listo para que en el partido salgan y ya sepan qué es lo que van a hacer. claro, realizar una buena planificación. Buena Exactamente. planificación. Y a la siguiente pregunta va considerada ¿qué aspectos considerar del cómo poder manejar a un grupo, el ser un buen director técnico? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es la estrategia que tú la cumples? Claro, primero para ser un buen entrenador tienes que ser un buen líder, porque si eres una persona que no impulsa el liderazgo dentro de tu grupo, va a ser difícil que los demás te sigan, que los demás que te entiendan, que los demás sigan el ejemplo de que tú les estás dando. Entonces, siempre lo que les digo a veces así a chicos que me preguntan, les digo, un entrenador siempre tiene que ser líder, siempre tiene que ser motivador,
y siempre tiene que dar un buen ejemplo, porque si, por ejemplo, entrenas a las 10 de la mañana, como entrenador no puedes tomarte 5 para las 10, 10 para las 10. Tú tienes que estar mucho tiempo antes ya con la, con la planificación lista, con los materiales listos, y ya esperando que tus chicos lleguen. Entonces, no, eso es lo que siempre les digo, la disciplina, la puntualidad, el respeto, porque muchas veces también, no solo, me imagino que esto no es solo en Olimpiadas Especiales, pero sí en otras cosas que el entrenador también es el que participa de burlas y cosas así, y está faltando el respeto a su propio equipo, entonces eso no puede darse. Así que es lo que siempre trato de inculcarles a mis chicos, que el respeto, la solidaridad, la disciplina, el orden y la unión es lo que nos va a dar resultados. A la final, un equipo de fútbol es un equipo más si es que no tiene estos valores, pero si tienes estos valores, este equipo se convierte en una familia y a una familia es difícil ganar. Qué bueno, ¿no? Puntos a resaltar. Otra pregunta es, ¿qué anécdota o una experiencia que nos puedas compartir que recuerdas con orgullo en el ámbito en tu trabajo? Sabes que en el último mundial que te comentaba, que fue en el 2018 en Chicago, tuvimos una anécdota que me ha marcado mucho, que incluso a veces cuando la recuerdo, no solo a mí, sino a algunos de los chicos se nos va las lágrimas, porque estuvimos concentrando antes de viajar al mundial y me acuerdo que justamente en esos días estaba jugando el mundial de Rusia y los chicos estábamos viendo en la concentración un partido y algunos empezaron a decir, imagínense que algún día alguien vea un partido así de nosotros y esto y el otro. Entonces, claro, para todos era un sueño que algún rato todo el mundo pueda ver su partido. Y bueno, nos enteramos que la final del Mundial de Olimpiadas Especiales ESPN la iba a transmitir para todo el mundo. Entonces dijimos, muchachos, esta es la oportunidad. O sea, si quieren, si ese sueño que ustedes tenían de que algún rato su familia, sus amigos y todo el mundo les vea jugando fútbol por televisión, tenemos que llegar a esa final. Entonces, yo les veía ese momento a los chicos y los ojos les empezaron a brillar. Y cuando ya pues, fuimos al mundial, dimos buenos resultados, ganamos nuestros 3 partidos de la fase de grupos. De ahí, como te decía, éramos solo 16 equipos, de los 4 de cada, eran 4 grupos de 4 equipos. Solo clasificaba el primero de cada grupo directo a semifinales. En las semifinales nos tocó un partido durísimo con Nigeria, pasamos en penales y llegamos a la final. Y el día de la final, a lo que ya nos bajábamos del bus, empezamos a ver las cámaras de ESPN que se enfocan a lo que llega al estadio y cosas así. Y justo cuando entramos al camerino en el estadio, porque fue en el estadio del Toyota Fire, perdón, el Toyota Stadium, que es donde fue el Chicago Fire, ahí se jugó la final del Mundial. Entonces, cuando ya entramos al camerino, el camerino tenía una televisión y prendimos y vimos que las tomas de lo que ya habíamos entrado y todo. Entonces los chicos empezaron a llorar y realmente a mí también se me fueron ahí las lágrimas porque eso que habíamos soñado, por lo que habíamos trabajado con muchos meses de anticipación, era ya parte del sueño cumplido. Entonces dije, chicos, ya ven el sueño de que todo el Ecuador nos vea y que toda su familia se sienta orgullosa de verles jugar en televisión. Ya está. Ahora sí es el último paso, salir y ganar esta final. Las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas, así que salgan, disfruten y vivan este sueño por el que tanto han trabajado. Y así fue, los chicos salieron y se comieron al rival, salieron realmente a hacer muy bien las cosas, siempre ordenados, algo que siempre también trabajamos mucho en los nervios, era una selección prácticamente nueva porque este mundial fue sub-25 y varios de los chicos que venían de procesos anteriores se quedaron afuera, entonces ver que varios chicos de los nuevos sí, estaban un poco ansiosos, pero se trabajó mucho en ese tema también para que salgan y jueguen como que estuvieran jugando en la cancha de su barrio con toda la tranquilidad y sin temor alguno. Así que así fue como nos dio el buen resultado de poder quedar campeones de este mundial al final. Qué bueno, ¿no? Gratificante el poder escuchar, el poder más que todo, en su parte, el poder vivir esa experiencia, ese proceso. El uno nace con muchos anhelos, con muchas ganas de comerse el mundo, se podría decir así, y se cumple, se podría decir, metas, ¿no? En la vida, y eso creo que es bastante confortable, y más es un logro, un mérito propio, personal, y también para su grupo y para el resto del país, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo es esta selectividad de jugadores o de cómo es la selectividad entre las diferentes categorías? Ya que yo creo que
actualmente no se conoce mucho, ¿no? O sea, se está viviendo de poco en poco, se está experimentando, se está viendo la acogida de las personas con olimpiadas especiales, todo lo que tenga que ver, pero mayormente la gente no conoce. Tú nos podrías compartir cómo es esa selectividad, cómo es ese proceso que vive uno como jugador. Claro, bueno, nosotros dentro de Olimpiadas Especiales del fútbol es uno de los 7 deportes que practican los chicos acá en el país. En el caso del fútbol, nosotros, por ejemplo, para escoger chicos, siempre tenemos eventos como juegos provinciales, juegos nacionales, y de ahí se saca una preselección para ir trabajando poco a poco con estos chicos. También hacemos, por ejemplo, cuando ya tenemos eventos, hacemos convocatorias a nivel nacional para que los chicos vengan a probarse. Acá tenemos un convenio con el Independiente del Valle, entonces nosotros trabajamos muchos microciclos también en su complejo y los chicos vienen de diferentes provincias y hacemos microciclos de viernes, sábado y domingo donde se evalúa y se les da pues hay tal vez chicos que tienen que seguir viniendo, otros que lastimosamente se les dice que tienen que seguir mejorando en algunos aspectos y así poco a poco vamos armando el equipo. Esto por el lado de las personas con discapacidad, porque a través de estos eventos que te digo, juegos provinciales, juegos nacionales, microciclos, incluso hemos hecho en unas 2 oportunidades, campeonatos solo de fútbol a nivel nacional, entonces ahí también seguimos viendo el material para armar esta selección. Y en el caso de los chicos de Independiente, de las divisiones formativas que trabajan con nosotros como compañeros unificados en esta nueva modalidad que te digo, también tenemos reuniones con el cuerpo técnico de las divisiones formativas para saber qué chicos pueden sumarse a nuestro proyecto, dependiendo las posiciones, pero sobre todo dependiendo de la calidad humana también, porque no saco nada trayendo un jugador buenísimo de divisiones formativas de Independiente, que no se adapte al grupo, que no entienda que acá se trata de sumar todos y de remar todos para el mismo lado, entonces también vamos trabajando mucho en qué tipo de personalidad son la que necesitamos para el grupo. Entonces, así armamos las últimas selecciones que hemos participado. Desde el 2015 venimos trabajando con Independiente de esa forma. Qué bueno, qué bueno. El poder, ese proceso, ¿no? El poder vivirlo, nuevamente lo digo. Bueno, también va referente a esto de cómo la parte de la motivación, cómo tú trabajas la parte de motivación, o sea, referente a tu grupo, tu actividad. Tú como persona, como líder, como director técnico, cómo trabajas la parte de la motivación. Lo principal en la motivación para mí siempre ha sido conocerles, no solo como en la relación de entrenador-deportista, sino llegar a conocerles un poco más a profundidad, porque, por ejemplo, por ahí había chicos que ya me compartían cosas que tal vez un entrenador no le interesan, por ejemplo, de que no le para bola a una novia, de que tiene problemas en su casa, y cuando uno va desarrollando esta relación con los chicos, ellos ya te empiezan a contar este tipo de cosas. Entonces tú sabes, por ejemplo, a dónde motivar. Y por contarte una experiencia, claro, un chico me decía, no, es que esta chica no me para bola, que no sé qué, que no sé cuánto. Y que tú enfócate acá y verás que cuando quedes campeón, ella solita te va a ir a buscar a la puerta de tu casa. Entonces, eso por contarte una anécdota chiquita. Entonces el chico como que dijo, sí, cierto, yo tengo que hacer mi trabajo y después pues, se van a dar las cosas por sí solas. Entonces, eso obviamente si yo no le conociera a fondo o si no tuviera la confianza de ellos para que me cuenten esas cosas, quizá pasaba por desapercibido y él quizás hasta se desmotivaba porque sentía que una chica no le paraba bola. Pero me contó y yo aproveché de eso que él me contó para motivarle y decirle, ¿sabes qué? Si tú vas a ser campeón del mundo, no solo ella, sino muchas chicas más van a estar interesadas en conocer. Y así de cada uno de los chicos, por ejemplo, sabía que a uno le motivaba mucho que recibir una llamada de su mamá, entonces así horas antes del partido buscábamos que la mamá le llame y que se conecten y hablen un poco. Entonces así de cada uno de los chicos íbamos conociéndoles y saber qué les motivaban, qué les ayudaban a dar lo mejor de cada uno. Y sobre todo lo principal, lo que te decía antes, o sea, cambiarles esa mentalidad de hacerles ver que ellos pueden lograr cualquier cosa que se propongan, que la discapacidad nunca ha sido un límite, al contrario, es simplemente una condición que quizás muchos no la conocemos y que quizás muchos pensamos que hay pobrecitos, ¿no? La mentalidad que se tiene, que hay pobrecitos, que esto, que el otro, y no nos damos cuenta de que cualquiera de nosotros estamos expuestos a eso, porque un accidente de tránsito te puede dejar sin un brazo, sin una pierna, y te conviertes en una persona con discapacidad. Un mal golpe en la cabeza te puede dejar como una persona con discapacidad. Nadie estamos exentos de esto que cualquier rato te puede pasar. Entonces, es una condición en la que les digo, ustedes dan, tal vez sí hay mucha gente que puede criticarles, que mucha gente les va a juzgar,
mucha gente les va a decir que esto, pero esa misma gente no se da cuenta de que a cualquier rato también puede pasar por lo mismo. Así que ustedes no se preocupen, enfóquense en hacer las cosas bien y van a ver que todo nos va a salir de la mejor manera. Y eso les ayuda mucho a los chicos. Chévere, chévere, el sentirnos que no es un obstáculo, el poder sentir con una discapacidad, no es un obstáculo para las personas como tal, ¿no? Es un buen ejemplo de vida, de superación, de que nada es imposible, ¿no? En esta vida, que todo se puede conseguir. Y la última pregunta es, un mensaje para las personas que quieren seguir esta carrera o ser directores técnicos o que están siguiendo, un mensaje de que puedes compartirlo. Claro, lo primero que te puedo decir es que sepan claro que tienen vocación para esto, porque muchas veces te puedes desanimar, muchas veces vas a sentir que no, como que te rindes, y ahí es cuando la vocación te dice, no, pues o sea, tú naciste para esto, ese es tu propósito en la vida, entonces ahí vas a encontrar las fuerzas para no rendirte a pesar de cualquier cosa. La otra, la capacitación es clave, o sea, un entrenador que no se está capacitando continuamente, se vuelve un entrenador que ya sus planificaciones son muy repetitivas, que sus planificaciones ya no tienen tanto pegue en el grupo, entonces la capacitación constante te ayuda a ampliar tus conocimientos y generar nuevos aprendizajes para tus chicos Innovando. ir innovando justamente. Entonces, eso es importante. Y aparte que la capacitación, también no solo en el área deportiva, incluso en otras áreas te puede dar un plus. Decir, por ejemplo, un entrenador que sabe inglés es diferente a uno que no sabe, tiene más posibilidades de trabajar. Un entrenador que conoce de personas con discapacidad tiene un plus que otro que no ha estudiado para eso pues no tiene. Entonces, ir como que buscando una especialización, tal vez para saber si, por ejemplo, tal vez te gusta algún deporte en específico, enfocarte en conocer más sobre ese deporte, y poco a poco así ir viendo qué es lo que te marca una diferencia alrededor de tus otros compañeros. Entonces, eso sería muy importante también que lo tomen en cuenta. Y la otra que siempre también, un poco ya lo dije en la charla, que es el ejemplo. Cuando seas entrenador, siempre tienes que dar el ejemplo en todo. Entonces, o sea, tú muchas veces te puedes convertir hasta en el padre para algunos de tus chicos, porque ellos quizás a veces no tienen ni figura paterna dentro de sus hogares. Entonces, van a ver en ti el ejemplo de hombre, el ejemplo de padre, el ejemplo de lo que ellos quisieran ser más adelante. Entonces, si tú no les das un buen ejemplo, va a ser muy difícil que logres marcar una diferencia, que logres influenciar positivamente en tus chicos. Entonces, eso es lo que podría recomendarte para que los chicos que están interesados en seguir creciendo en esta carrera de entrenamiento deportivo lo puedan desarrollar con gran éxito. Eso está. Ha sido un gusto poder contar contigo. Muchas gracias por la entrevista, poder eh, haber participado de esta gran entrevista, ¿no? Este gran contexto que es el poder compartir, ¿no? Al mundo, el poder que más gente conozca del trabajo que uno realiza, ¿no? Que mayormente este tipo de deporte, o las personas con inclusión, claro, que cada día se va conociendo más y más, el poder dar a conocer al mundo, ¿no? Que como digo, nada es imposible y que sigas avanzando con tus metas, tus logros, y poder conseguir mucho más y, ¿por qué no? Irse yendo más victorias para nuestro país dentro y afuera. Eso te ha sido un gusto y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, igualmente te deseo los mejores éxitos en la carrera, que puedas también ir avanzando y sobre todo alcanzando todas las metas que te propongas. Un abrazo. Pues,